familiar para poder cederla, venderla, enajenarla o que tenga algún gravamen. Lo que busca es que la familia tenga un medio de desarrollo y subsistencia, ya que la finalidad del Estado es el bien común y la protección a la familia. Por ello es que se constituye el patrimonio familiar. Otro elemento importante respecto al patrimonio es que si la familia en algún momento tuviera alguna necesidad, puede disolver el patrimonio familiar y a disponer de los bienes que tengan en patrimonio familiar. Pero durante el tiempo de vigencia del patrimonio familiar, los bienes, tal como lo dice el artículo 356 del Código Civil, son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán ser grabados ni grabarse salvo la servidumbre, ¿verdad? Que ese ya será un tema distinto. ¿Dónde se constituye el patrimonio familiar? Lo que era Bambi, hoy conocemos como UDEVIP. Adelante, Edgar, había levantado la mano. Buenas noches, licenciado. Con una duda. Cuando Buenas dijo que noches. no puede pasar de 100,000 quetzales, ¿cómo así? Ahí me perdí un poco. Sí, el artículo 355 establece el valor máximo, que son 100,000 quetzales. Gracias. Para servir. Alan. Licenciado, siempre con ese tema, pero 100,000 quetzales por cada propiedad o en conjunto. No, en conjunto. Usted puede constituir patrimonio por 100,000 quetzales en conjunto. Gracias, Vic. O sea, lo que se busca es que la familia tenga patrimonio mínimo para subsistir, ¿verdad? Y que los padres, en este caso, no dilapiden el patrimonio. Por eso es que muchas veces cuando usted saca una casa en el Bambi o en Udebico, lo obligan y ellos apoyan que se saque la casa con tarifas preferenciales de interés, etcétera, pero la casa sale constituida como patrimonio familiar por tantos años. Eso prácticamente es para asegurar que la casa va a servir para el sostenimiento del hogar y que los padres no van a vender la casa para beneficiarse y que después la familia se quede sin dónde vivir. Gracias, Lic. Sí, hasta que está totalmente pagada ellos ya pueden liberarla, ¿verdad? O salvo algunos casos especiales. ¿José? No, le iba a preguntar lo último, pero ya me lo confirmó. Gracias, Lic. Para servir. Pamela. Buenas noches, licenciado, con una consulta. En una propiedad de un bien inmueble, serían tres copropietarios, por decirlo así. Si uno de los propietarios quisiera venderlo, ¿podría hacerlo? Aunque... Eso lo vamos a responder después, Pamela. Si no, nos salimos de la clase y perdemos a todos sus compañeros. Hoy, con gusto, después lo resuelvo. Gracias. ¿Alfredo? Sí, licenciado. En mi caso, pues, estaba viendo lo del patrimonio, lo está relacionando con algo, y sí, en mi escritura aparece que como no teníamos hijos, el patrimonio familiar se constituye hasta los 25 años. Después de los 25 años, vender, ¿verdad? Y en Sí, caso después se la puede vender, se puede terminar antes también, bajo algunas causas especiales, ¿verdad? Pero ese ya es otro tema. Ajá, y en el caso de una mi cuñada que también estaba en una situación, ella ya tenía hijos, y lo que dice su escritura es que constituye patrimonio familiar hasta que el último hijo cumpla 18 años. Está apagado su micrófono, licenciado. Perdón, gracias. Sí, Alfredo, lo que sucede es que recuerden que la obligación de los padres a prestar alimentos, entiéndase salud, educación, vivienda, vestido, es hasta la mayoría de edad, ¿verdad? Luego, a los 18 años ya no están obligados. Sí, pero sí entraría así como en el caso son patrimonio familiar, el ejemplo. Es un patrimonio familiar. Es una limitante que la ley establece para asegurar el sostenimiento y mantenimiento de la familia. Gracias, Lic. Para servir. Adelante, Melissa.
Es como cuando una persona queda como usufructo de un patrimonio, ¿verdad? De que la persona ya descansa en paz, ya se le hereda. Digamos, en cuanto a su concepción teórica, es parecida, porque en ambos casos es una limitante para disponer del bien. Pero el usufructo es un derecho real de mero goce, mientras que el patrimonio familiar sí es una limitante jurídica y social establecida también en el Código Civil, solo que no es respecto al bien como tal, sino es para la protección de la familia. En el usufructo lo que se busca es que la persona goce y disfrute del bien. Le pongo un ejemplo. Supongamos que sus papás le quieren donar la casa a usted, ¿verdad? Ellos se la van a donar, pero lo hacen con una reserva de usufructo vitalicio. Usted va a ser la nueva dueña y propietaria de la casa, pero sus papás van a poder vivir en su casa durante todo el tiempo que ellos vivan. Es decir, usted no los va a poder sacar de ahí. Va a ser la dueña, pero ellos van a tener ese derecho preferente de disfrutar la casa. Ese es el usufructo, ¿verdad? El mero goce o disfrute de la cosa. ¿Sí? Van orientadas en cuanto al, teóricamente, a que limitan la disposición de la casa, ¿verdad? Pero son situaciones diferentes. Ah, ok, gracias. Para servirle, Melissa. Bien, el tercer atributo de la persona jurídica individual o de la personalidad jurídica individual lo constituye la nacionalidad. La nacionalidad, mis amigos, es aquel atributo de la personalidad jurídica individual o de la persona jurídica individual que consiste en el vínculo jurídico y político que une a un individuo con un estado determinado, generando derechos y deberes recíprocos. ¿Sí? Ese vínculo jurídico y político que une a una persona con un estado determinado genera derechos y deberes recíprocos. ¿Qué derechos tenemos como guatemaltecos frente al Estado? ¿Estuardo? Tributar. ¿Será un derecho? Ah, no, es una obligación. Es que me confundí. ¿Verdad? Disculpe. Nosotros como guatemaltecos tenemos derecho, por ejemplo, a que el Estado nos garantice la salud, nos garantice la educación, la seguridad, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿qué obligaciones? Aquí sí, Estuardo, tenemos frente al Estado. Tributar es una obligación que tenemos frente al Estado. Y aquí tenemos que recordar algo, ¿verdad? Lo que es un derecho para una persona, para otra es una obligación. Recordemos que el derecho es bilateral. Frente a un derecho siempre establece una obligación que le es propia. En este caso, si para el Estado es un derecho que nosotros tributemos, para nosotros los guatemaltecos será una obligación. Si para nosotros los guatemaltecos es un derecho que el Estado nos garantice la salud, para el Estado será una obligación. Por eso habla de que concede o genera derechos y deberes recíprocos. Pero recuerden que también, por ejemplo, el Estado tiene derecho a que se le defienda. Y como guatemaltecos, la Constitución nos establece la obligación de defender a la patria. ¿Verdad? Son derechos y deberes recíprocos que surgen precisamente de ese vínculo jurídico y político que se denomina nacionalidad. Jurídicamente hablando, también existe una definición de lo que podemos considerar como nacionalidad. ¿Verdad? Cuando hablamos de la nacionalidad, la ley de nacionalidad, si lo quieren anotar, es el decreto número 1613 del Congreso de la República de Guatemala, decreto número 1613 del Congreso de la República de Guatemala, que es del año 1966, establece en su artículo primero que la nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico y político que existe entre quienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala. En aquel entonces se refería a la Constitución de la República, porque así se denominaba el texto constitucional que se encontraba vigente, ¿verdad? Recuerden que en aquel entonces se encontraba vigente la Constitución de 1965.
Actualmente tendría que entenderse como ese vínculo jurídico y político que existe entre quienes la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la vigente del año 1985, establece, y el Estado. Sí, esa definición la encontramos en el artículo número 1. Existen diversos criterios también respecto a establecer la nacionalidad de las personas, tanto criterios legales como criterios doctrinarios. Respecto a los criterios doctrinarios, encontramos lo que el derecho romano regulaba como derecho de suelo y derecho de sangre, o lo que se conoce como jus soli y también el jus consanguinii, ¿verdad? ¿Eso no lo han visto todavía en derecho romano? Sí, licenciado, ya lo vimos. Ya lo vimos, Ya licenciado. lo vi. ¿A qué hace alusión el jus soli? O derecho de suelo. ¿Byron? ¿Alguien a qué hace alusión el derecho de suelo? ¿O el jus soli? Al territorio, licenciado. ¿Pero será solo el territorio? Soli es territorio, pero el jus soli, ese derecho de suelo, ¿a qué se refiere? ¿Pamela? Es a la tierra o el suelo en el que la persona nace. ¿Al suelo o a la tierra en el que la persona nace? Bien, gracias. El jus soli establece que para establecer la nacionalidad de una persona, debíamos tomar en consideración el lugar de nacimiento de la persona. Mientras que el jus consanguinii establece que la nacionalidad de un sujeto se va a determinar atendiendo a criterios de parentesco o de sangre. Estos criterios doctrinarios también nosotros los vemos plasmados en la Constitución, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante en dónde se encuentran plasmados. En el caso legal o el caso jurídico, tanto la Constitución Política de la República de Guatemala como la Ley de Nacionalidad establecen dos formas en que se puede adquirir la nacionalidad guatemalteca. Por nacimiento o nacionalidad de origen y por naturalización o nacionalidad derivada. Estos criterios nosotros los encontramos establecidos en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Wendy, adelante. Sí, licenciado. Supongo que cuando usted dice por naturalidad es porque uno adquiere la nacionalidad. Por naturalidad no, por naturalización. Naturalización cuando los padres son guatemaltecos. Entonces no. El hijo, no. No ese es el caso. Okay. No ese es el caso. Ya ahorita lo vamos a ver. Y perdón que la corte, pero es que si no, vamos a confundir a todos. Entonces mejor, ahorita lo voy a aclarar yo. Melissa, Yulisa también ha pedido la palabra. Melissa y luego Yulisa. Perdón, Lick, es que se me trabó el micrófono. Imagino que es por naturalidad cuando nace aquí en este país. No importa que los padres sean de otro país, no, de otra nacionalidad. ¿Por cuál dijo, perdón? La primera parte no se le escuchó, Melissa. Bien, vean, les voy a pedir por favor que nos ubiquemos en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 144. ¿Qué nos dice el artículo 144 de la Constitución? Si alguien fuera tan amable. ¿Alfredo?
Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejercen cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privarse de su nacionalidad. Gracias, Alfredo. En un primer momento, el artículo 144 constituye uno de los fundamentos legales de la nacionalidad por nacimiento o nacionalidad de origen. Si ustedes se dan cuenta y son acuciosos de la lectura del artículo 144, existen ciertas variantes, ¿verdad? Porque dice, son guatemaltecos de origen, primero, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala. Ahí estaríamos hablando de jus soli o jus consanguinis. Del jus solis, licenciado. Sería jus soli, ¿verdad? Porque se adquiere por el derecho de suelo. Entonces, primero, son guatemaltecos de origen, 1, los nacidos en el territorio de la República. 2, son guatemaltecos de origen, los nacidos en naves y aeronaves guatemaltecas. ¿Sería jus soli o jus consanguinis? ¿Vinicio? Jus soli, licenciado. Jus soli, ¿verdad? Porque las naves o aeronaves guatemaltecas, al igual que los territorios que ocupan los consulados y embajadas en otro país guatemalteco, se consideran suelo guatemalteco. Tercero, son guatemaltecos de origen los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Aquí está el caso que comentaba Melissa. Los hijos de padre o madre guatemaltecos, pero que nazcan en otro país, serán guatemaltecos. ¿Sí? Este es jus consanguinis, ¿verdad? O derecho de sangre. Luego, el artículo 144 nos da una excepción. Se exceptúan, o sea, no son considerados guatemaltecos de origen, los hijos de funcionarios diplomáticos y quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. Es decir, que si nace en Guatemala el hijo del embajador de Japón, él no es considerado guatemalteco de origen, porque la Constitución expresamente establece esa prohibición. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo muy claro. Licenciado. Ahora fíjense en esto. Artículo 145. Dice: nacionalidades centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen los nacidos por nacimiento, ojo, los nacionales por nacimiento, perdón, ojo con eso, de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Y aquí vienen las condiciones. 1, si adquieren domicilio en Guatemala. Y 2, si manifiestan ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que establezcan tratados y convenios centroamericanos. ¿Qué tenemos que tener claro en este artículo? Primero, que también van a ser considerados guatemaltecos de origen, es decir, van a adquirir la nacionalidad por nacimiento o la nacionalidad originaria, los nacionales por nacimiento. ¿Quiénes son los nacionales por nacimiento? Las personas que formen parte de los países que formaron la Federación Centroamericana, pero porque nacieron en esos países, no porque adquirieron esa nacionalidad. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Qué países formaron la Federación de Centroamérica? ¿O les cambio la pregunta? Ve, les cambio la pregunta. ¿Será que un panameño que cumpla con las condiciones que establece el artículo 145 puede adquirir la nacionalidad de origen guatemalteca? Según lo que indica el artículo 145, licenciado, no. ¿Pero por qué no?
Porque durante ese periodo en que se constituyó la Federación Centroamericana, Panamá no perteneció a ese territorio. Gracias, Vinicio. Exactamente, ¿verdad? Como bien lo dijo Vinicio, gracias. Panamá formaba parte de la República de Colombia en ese entonces. Segunda pregunta. ¿Será que un ciudadano o una persona que ha nacido en Honduras y que por lo tanto sea hondureño por nacimiento puede adquirir la nacionalidad guatemalteca si reúne las condiciones del artículo 145? Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, supongamos, ojo con el caso, que una persona de nacionalidad ecuatoriana se fue a vivir a Honduras y adquirió la nacionalidad hondureña. Luego de haber adquirido la nacionalidad hondureña, esa persona puede adquirir la nacionalidad guatemalteca conforme a lo que establece el artículo 145. ¿Inicio? No, licenciado, porque es claro que dice que son los nacionales por nacimiento. Exacto, o sea, él sería hondureño, pero no sería nacional por nacimiento, ¿verdad? Otra pregunta. Supongamos que a su oficina profesional llega una persona de nacionalidad beliceña a decirle que quiere adquirir la nacionalidad de origen guatemalteca. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Sí puede, ¿verdad? ¿Por qué sí puede? Porque nació técnicamente Belice fue territorio guatemalteco durante la Federación de Centroamérica, ¿verdad? Ajá. Estamos bastante bien. Bien, ahí estamos bastante bien, muy bien. Ahora, en el caso de la naturalización, bueno, sigamos con ese artículo mejor. Artículo 145, hay más cosas que tenemos que ver. Dice, hay dos condiciones para adquirir la nacionalidad guatemalteca, ¿verdad? Uno, si adquieren domicilio en Guatemala. Y dos, si manifestar ante autoridad competente su deseo de ser guatemalteco. Si adquieren domicilio, es que se arraiguen en Guatemala, que vivan en Guatemala por un tiempo determinado. Ya vamos a ver cuál es este tiempo. Y segundo, que hagan el trámite ante autoridad competente, en este caso, gobernación departamental de cada departamento, ¿verdad? Valga la redundancia. Bien. Si se dan cuenta también, de esto vamos a hablar más adelante, se dice al final del artículo que estas personas pueden conservar su nacionalidad. Ya vamos a hablar de ello. En el caso del artículo 146, habla de la naturalización o nacionalidad derivada. Y nos dice que son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones establecidas en la Constitución. Vayamos en orden. Primero, son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Aquí tenemos que tener presente algo. Cuando nos referimos a la naturalización, estamos hablando de una forma de adquirir la nacionalidad guatemalteca para aquellas personas que no sean nacionales por nacimiento, tal como lo establece el artículo 145, o que no sean guatemaltecos de origen, tal como lo establece el artículo 144. Para todas esas nacionalidades o esas personas de esas nacionalidades que no se encuentren contempladas en el 144 ni 145, solo pueden adquirir la nacionalidad guatemalteca, tal como lo establece el 146. Eso quiere decir que si un brasileño quiere adquirir la nacionalidad guatemalteca, lo hará en forma de origen o en forma derivada.
¿Cómo creen que será ese caso? Ya dijimos que la naturalización o la nacionalidad derivada es la forma en que adquiere la nacionalidad toda aquella persona no contemplada dentro de las condiciones del 144 ni del 145. Es decir, en el caso de América, por ejemplo, México, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, etcétera, ellos solo la pueden adquirir en forma de naturalización o nacionalidad derivada, porque ellos no caben dentro de las causales del 144 ni del 145, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Sí, licenciado. Vean, para que ustedes tengan una idea más clara, la naturalización o la nacionalidad derivada es un proceso administrativo que el ciudadano de un estado que no se encuentra contemplado dentro de las causales del 144 o 145 de la Constitución debe seguir para poder adquirir la nacionalidad guatemalteca. ¿Sí? En este caso, la ley establece ciertos requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que haga la petición para adquirir la nacionalidad guatemalteca o la naturalización debe estar inscrito en Guatemala como extranjero domiciliado, porque así es como va a probar que tiene arraigo con el país. Segundo, el solicitante, además de tener la calidad de extranjero domiciliado, debe comprobar que reside en Guatemala durante los últimos 5 años. ¿Sí? Pero además de probar que reside en Guatemala y vive en Guatemala durante los últimos 5 años, debe comprobar que durante esos 5 años no ha salido por más de 1 año del país. ¿Sí? Por último, debe ser mayor de edad y debe ser civilmente capaz. Estos serían los requisitos, digamos, de ese trámite administrativo, ¿verdad? Hasta acá, ¿existe alguna duda con lo que vamos viendo sobre la nacionalidad? Don Carolic. Bien. El segundo párrafo del artículo 146 de la Constitución dice: los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen. Esa es la regla general, ¿verdad? La excepción, salvo las limitaciones que establece la Constitución. Por ejemplo, ¿alguien tiene su Constitución a la mano que pueda leer el artículo 162? Mayan, adelante. Buenas noches, Lic. Artículo 162, requisitos para el cargo diputado. Para ser electo diputado, se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Gracias, Mayan. ¿Alguien que pueda leer el artículo 185, por favor, siempre de la Constitución? Adelante, Edita. Gracias. Artículo 185. Requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Podrá optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Gracias, Evita. Por último, ¿alguien que nos haga favor de leer el artículo 196 de la Constitución? Adelante, Elizabeth. Artículo 196. Requisitos para ser ministro de Estado. Para ser ministro de Estado se requiere ser guatemalteco, hallarse en goce de los derechos de